Hola con todos, en esta presentación vamos a hablar del mestizaje. Es importante entender primero que el significado de mestizaje es el cruzamiento biológico entre individuos pertenecientes a razas diferentes. El mestizaje se da particularmente con las grandes migraciones y descubrimientos. Como resultado de la expansión y intensificación del poder de los europeos, se desarrollan diferentes problemas raciales por la idea de supremacía de la raza blanca. Como dice Fisher en su texto, el establecimiento de los imperios español y portugués provocó el enfrentamiento raciales, explotación de las razas más débiles e injusticias sociales. A diferencia de otros colonizadores de España y Portugal, sí querían conservar la población nativa y así crear sociedades donde se fusionen los conquistadores y los conquistados. Esto resulta en una creciente población mestiza. Por esto se da una división social, es decir, una sociedad estamental. La estructura de la población. Para entender la estructura de la población se debe considerar cuatro puntos importantes de la distribución demográfica en esta época. Primero está el crecimiento de la población total iberoamericana. Segundo, la estabilización relativa del tamaño de la población indígena. Tercero, el crecimiento de la población blanca o mestiza en los dos imperios. Y finalmente, el aumento de la población negra por el crecimiento del comercio de esclavos. Muchas veces se daba esta clasificación por temas fiscales, donde dependiendo del estrato en el que se encontraba una persona definía su deber social. Por ejemplo, los indios pagaban el tributo y los mestizos el diezmo. Sin embargo, el mestizaje se debe a la combinación de distintos factores, religiosos, sociales y económicos, que promovieron el contacto de las distintas razas. Para explicar mejor este tema, el mestizaje, es importante entender los diferentes estamentos presentes en esta sociedad. Estos son los negros, los indios, los españoles y los portugueses. Los negros. Según el texto de Fisher, el estamento más bajo correspondía a los esclavos traídos de África. De los 9.6 millones de esclavos que fueron víctimas de dicho comercio desde 1451 hasta 1870, nada menos que 6.1 millones correspondían al periodo comprendido entre 1701 y 1810. Se considera a Brasil y a Cuba de los mayores importadores de esclavos negros. Para mantener la población esclava, ellos debían constantemente traer nuevos esclavos, ya que se combinó la elevada tasa de mortalidad y un bajo índice de natalidad. Esto se daba por las malas condiciones de trabajo que tenían. Es importante mencionar que la demanda de esclavos en el norte de Brasil aumentó drásticamente gracias al boom de la producción de azúcar. Además, los esclavos negros se consideraban dóciles, resistentes y trabajadores. Sin embargo, algunas interpretaciones dicen que los negros, al igual que sus amos, eran considerados iguales en cuanto al ámbito espiritual. Por esto se promovía el matrimonio entre ellos. Tenían la oportunidad de comprar su libertad y así ser tratados igual que los demás súbditos de la corona. Hay que recalcar que en el año 1850 se dio un crecimiento en la producción de café, lo que hizo que el sistema esclavista se vuelva mucho más rígido, conocido por castigos brutales, disciplina estricta, jornadas agotadoras, falta de higiene, desequilibrio sexual y división de las familias. Finalmente, Fisher nos cuenta que en estos dos países, Cuba y Brasil, el sistema de esclavitud se desarrolló por el capitalismo, especialmente durante el siglo XIX, donde se mantuvo el índice de la población esclava, cuando en 1845 se abolió el tráfico de esclavos. Los indios. A finales del siglo XVI, la mayor parte de la población indígena fue destruida y a pesar de que tenían un mejor puesto en la sociedad que los negros, sufrían igual por la explotación de la mano de obra. Después, en el siglo XVIII, legalmente los indios podían ser propietarios de tierras, formar parte de los tribunales de justicia y escoger el trabajo que iban a realizar. Sin embargo, al estar bajo de la protección de la corona debían responder a ciertas obligaciones. La más importante de ellas era pagar el tributo. Así fue como se crea el sistema de la mita, donde se intenta mantener un equilibrio entre los españoles y los derechos de los indios, para evitar un sistema de esclavitud. Por esto, los indios debían trabajar horas limitadas y debían obtener el pago que decía la ley. Aquí se menciona como aún existiendo leyes estipuladas por la corona, muchas veces no eran cumplidas y existieron muchos abusos y explotación sexual en muchas provincias. Como resultado, los españoles sufrieron de varios actos de resistencia, asesinatos de funcionarios y rebeliones. Un ejemplo de esto es la rebelión de los comuneros, donde los criollos mestizos e indios se aliaban contra la política de la corona. Finalmente, los españoles y los portugueses. Durante el siglo XVIII, muchas de las políticas de la corona ubicaban a los peninsulares en los altos cargos para administrar las colonias, y como la presencia de ellos había aumentado drásticamente porque los hispanoamericanos no estuvieron de acuerdo con esta situación. Como menciona Fisher, los peninsulares se creían superiores por ser ellos quienes tenían la pureza racial. Existía por esto un descontento que se dio como resultado de las políticas borbónicas, donde se logró un estado absolutista.
Asimismo, muchos de los virreinatos estaban luchando por obtener autonomía de España, ya que se sentían estancados por sus políticas y la falta de capital para desarrollar su economía. Los cuadros de castas de la Nueva España. Los cuadros de castas son pinturas que sirven como testimonio de la existencia de las castas. Por esto se crearon diferentes cuadros que tenían como objetivo designar las diferentes mezclas raciales que se daban. Se intenta representar el aspecto físico de una familia, poniendo al hombre, la mujer y al niño, enfatizando diferentes rasgos que marcan las diferencias raciales. Se designan así diferentes nombres para las mezclas entre los grupos raciales primarios de los que se habló antes, españoles, indios y negros. Estos cuadros fueron utilizados como instrumentos de identificación racial. Se crearon varios lienzos divididos en 16 cuadros para cada nombre. Entre ellos se encuentra la mezcla de 1. Español con india, mestizo. Mestizo con española, castizo. Castizo con española, español. Español con negra, mulato. Mulato con español, cuarterón. Existen 16 combinaciones diferentes. Para concluir, los cuadros de castas muestran la mezcla de razas que se dio por las grandes migraciones y descubrimientos durante los 3 siglos después de la conquista. Esta es la bibliografía para la presentación. Muchas gracias.